Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase Otra Mañana, acá en el Destape hasta las 12 del mediodía. Y a medida que se acerca el final de este mes, se acerca el regreso de Roberto Navarro, que va a estar desde el lunes acá, en este lugar que le estuve cuidando durante el verano. Bueno, quiero ir redondeando algunas de las ideas que comenté y que fui trayendo durante todo este mes, porque, aunque no lo crean, todo conduce hacia algo y no es solamente pesimismo y desesperación. El tema es que hay que terminar de entender el tamaño del problema en el que estamos para empezar a ver cómo se sale. De acá al viernes voy a redondear algunas de esas ideas, obviamente siempre mechándolo con la coyuntura, porque tiene todo que ver con nuestra vida cotidiana. Y quería comentar algo que lo charlamos por arriba con Ari el otro día, y que tiene que ver con algunos mensajes que nos impactan, que nos interpelan, que nos tocan y que llegan de lugares sorprendentes. Y creo que hay algo ahí de lo que se puede sacar alguna idea, alguna lección. Hace una semana, por ejemplo, estábamos todos escuchando con sorpresa un discurso multipolarista del primer ministro de Canadá, alguien que nunca hubiéramos creído podía llegar a decir una cosa como esta. Entendemos que esta ruptura exige algo más que una simple adaptación. Exige honestidad sobre la realidad del mundo, tal como es. Estamos quitando el letrero que teníamos en la ventana. Sabemos que el viejo orden ya no regresará. No deberíamos lamentarlo. La nostalgia no es una estrategia. Pero creemos que por fuera de la fractura podemos construir algo que sea mucho más grande, mejor, más fuerte y más justo. Y un par de días más tarde, durante el fin de semana, se viralizó y nos emocionamos todos viendo un spot de campaña del Partido Verde de Inglaterra, del Partido Verde de Inglaterra. Por si no lo vieron, lo vamos a compartir nuevamente. ¿Por qué siempre parece que todo el mundo está corriendo sin parar? Tú lo haces, nosotros también. Todos lo hacemos. Como si nunca pudiéramos tomar un respiro. El alquiler ha subido. La factura del agua también. Te da pavor abrir la próxima factura de la luz. ¿Y en qué momento todo se volvió un lujo así? Hasta ir a un café. Los lentes para leer son muy caros, así que tienes que forzar la vista. Incluso las visitas al dentista se terminan dejando para después. Así que haces recortes y te esfuerzas por acelerar el paso. No veo, hay vacaciones este año. Lo siento, niños. Viviendo con dolor de muelas, tienes que tomar un segundo empleo, a veces 3, solo para mantenerte donde estás. Los salarios estancados en 2008, los precios subiendo sin control. Nunca llegas a ver a los niños. Cuando lo haces, les saltas. Y es la misma historia en todo el país. Ciudades, pueblos, aldeas, gente trabajando a tiempo completo y aún así sin un céntimo. Constructores construyendo casas en las que jamás vivirán. Enfermeras haciendo cola en los bancos de alimentos. Y nosotros somos los afortunados, los que tenemos trabajo. Algunas personas ni siquiera pueden salir adelante. Estudiantes ahogados en deudas. Niños discapacitados se les niega apoyo. Pensionistas eligiendo qué habitación calentar, si es que alguna. La presión nunca cede, así que el resto corremos más rápido para ayudar a la gente que amamos. El NHS está colapsando, nuestros ríos están llenos de inmundicia, la desesperanza se instala y te mueves tan rápido que todo es un borrón. Y es entonces cuando te das cuenta. ¿Y si la respuesta no es correr más rápido? ¿Y si lo más poderoso que podemos hacer, todos nosotros, todos juntos a la vez, es dejar de correr y mirar alrededor? Porque en el momento en que dejas de correr y te detienes a observar de verdad, una cosa se vuelve muy, muy clara. Cuando el resto de nosotros nos estamos matando para crear riqueza y apenas algo de ella regresa a nuestras comunidades. Se está dirigiendo a otro lugar, hacia los bolsillos de los súper ricos. Esto no es solamente un fracaso económico, sino también una clara falla de liderazgo. Las personas que elegimos para representarnos han decidido servir a los más adinerados y no a nosotros, el pueblo. Y sí, eso es verdaderamente inaceptable. Los buenos líderes ponen a las personas antes que las ganancias. Saben que los hogares son para vivir, no para las carteras de los propietarios. La energía es para calentar esos hogares, no para dividendos récord. Y los ríos son para la naturaleza y para nadar, no para ser envenenados, para proteger ganancias. Y cuando vivimos bien y protegemos nuestro medio ambiente, no nos agotamos. Así es como crecemos. Es la manera en que nuestra nación entera puede crecer y prosperar. Y sí, trabajando unidos, es de esta forma como haremos que la esperanza vuelva a ser algo completamente normal.
Bueno, el video ahí del Partido Verde británico, del Partido Verde inglés, voy a ser muy claro para no perder el foco. Me importa un bledo el primer ministro de Canadá, me nefrega el Partido Verde de Inglaterra. Lo que realmente me genera una pregunta que me parece valiosa plantear y tratar de responder es por qué estas cosas que deberían pasarnos tan lejos nos interpelan. ¿Por qué escuchamos a esta gente con la que tenemos tan poco en común y decimos, che, está diciendo, poniéndole palabras a cosas que yo siento, a cosas que quizás pienso pero no sé cómo explicar? ¿Por qué sentimos que nos están hablando a nosotros cuando claramente no nos están hablando a nosotros? Y la respuesta es interesante a esta pregunta, porque en mi opinión no es muy distinta a la respuesta a otra pregunta que nos venimos haciendo hace muchos años sin encontrarle la vuelta, perdón, que es ¿por qué la gente escucha o prefiere votar a sus verdugos como Trump, como Milei y demás, antes que a los candidatos que se le oponen? Y como les decía, en mi opinión, las dos preguntas se responden por el mismo lado y no tiene tanto que ver con lo que dicen específicamente, obviamente, porque este mensaje no podría ser más opuesto que el de un Milei o el de un Trump, sino con la relación entre esos discursos y la realidad cotidiana que vivimos todos. El mundo hoy cambió, el mundo es muy distinto al que era hace pocos años, nuestras vidas también cambiaron y hoy son muy distintas a lo que nos habían prometido. Los que tenemos más de, 30 años, por decir algo, crecimos todavía con la promesa, algo abollada, es cierto, pero todavía muy presente, de que el esfuerzo tenía una recompensa, de que había reglas hechas para protegernos, que había derechos que nos correspondían, como laburantes y como meras personas, que existía un sistema que debía mejorarse, pero que funcionaba, y que eso brindaba ciertas certezas y ciertas garantías. Bueno, nada de eso existe. Nada de eso existe hoy. La derecha lo supo interpretar antes. Los discursos de Trump, de Milei y demás parten sobre la base de que ya no hay una estructura que pueda sostenernos a todos. Por lo tanto, la competencia entre pares por pequeñas migajas de privilegio es la norma antes que la cooperación. A partir de ahí se buscan chivos expiatorios, se hacen diagnósticos errados pero fáciles de entender, como por ejemplo son los inmigrantes, como por ejemplo son los woke, como por ejemplo son los zurdos, etc. Y se proponen soluciones falsas, pero atractivas, porque son sencillas, porque son atendibles, porque te dicen, mirá, si rajamos a todos los inmigrantes, vamos a vivir bien. O te dicen, mirá, si nos das más poder, vamos a vivir bien. Y mientras tanto, la alternativa suele proponer algo que implica seguir aferrándose a esa estructura cada vez más chica, más débil, más impotente. La alternativa nos propone cuidar los restos de un status quo que ya está en ruinas y que no contenta a nadie ni da refugio a nadie. La alternativa se recuesta en la esperanza de que el paso del tiempo nos devuelva algo de todo lo que perdimos. Y eso no va a pasar. Y tengo la sensación que discursos como el de Carney o como el del Partido Verde de Inglaterra que escuchábamos recién, resuenan, nos resultan familiares, porque empiezan a hacer foco en el mundo tal cual es y no como nos hubiera gustado que fuera. Como dijo Carney, la nostalgia no es una estrategia, no puede ser nunca una estrategia. Y de alguna manera lo que proponen estos mensajes, cada uno desde su lugar, un lugar lejano al que me encuentro yo, pero no por eso uno tiene que dejar de prestar atención a lo que dicen y ver si tienen o no razón o si tienen o no un efecto positivo. Y digo, lo que proponen de alguna manera estos mensajes es construir entre todos una nueva estructura que pueda albergarnos a todos, en vez de dejar la vida defendiendo algo que ya no funciona. Pero a eso le falta una pieza, a toda esa construcción, algo que se empieza a ver en el discurso del spot que veíamos recién, pero que me parece que tiene que tener un lugar mucho más central en el debate, que es que la demolición de la democracia, la demolición del pacto social, de la idea misma de ciudadanía, que va de la mano con la pérdida pronunciada en la calidad de vida, como un fenómeno generacional a esta altura del partido,
no es un fenómeno meteorológico, no es un acto divino, no es algo que suceda por casualidad, no es consecuencia de los excesos que cometió la izquierda en el pasado, no es un efecto secundario de otros procesos, sino que es algo que ha sido propiciado de forma absolutamente premeditada por quienes se benefician de cada una de estas carencias para profundizarlas, porque en ese acto cristalizan una estrategia de dominación. La semana pasada, mientras se reunían los más poderosos del mundo en Davos, una ONG que se llama Oxfam y que saca todos los años un reporte sobre desigualdad en el mundo para que coincida con Davos, sacó entonces su reporte que corresponde al 2025, al año pasado. Ya desde el título te avisa por dónde viene la mano, porque el título es Contra el imperio de los más ricos. Cuando hablas de imperio, hablas de un poder que se ejerce de forma no mediada por instituciones democráticas ni republicanas. Estás hablando de un poder que se ejerce por el mero poder. Y dice, defendiendo la democracia frente a los millonarios, toca elegir oligarquía o democracia. Y está ilustrado con un cartel de un manifestante en Estados Unidos que dice, los inmigrantes no te están robando, los supermillonarios te están robando. Vamos a repasar algunos datos que da este informe. Por primera vez en la historia, dice, el número total de 1.000 millonarios en el mundo ha superado los 3.000 y su riqueza combinada ha alcanzado un valor sin precedentes. Esto es algo que acá hemos advertido muchas veces. No hay en la historia un momento de mayor desigualdad que ahora. Ni antes de la Primera Guerra Mundial, ni durante el Imperio Romano, no lo hay. En octubre de 2025, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, se convirtió en la primera persona en acumular una riqueza superior a $500 billones, ya tiene casi 3/4 de billón de dólares, mientras 1 de cada 4 personas en todo el mundo pasa hambre. Es muy importante marcar las dos puntas de este mismo fenómeno. Para un millonario resulta sencillo adquirir yates enormes o multitud de casas de lujo alrededor del mundo. Existen muchas razones para criticar este consumo excesivo en un mundo enormemente desigual, donde la mayoría de las personas tiene muy poco y en un planeta que además tampoco puede permitirse las enormes emisiones de carbono derivadas de esos excesos. Algunas voces cuestionan estas críticas que tachan de envidia, Milei, por ejemplo. Sin embargo, es más difícil, dice, cuestionar el retroceso democrático o de los principios de equidad que supone que los 1.000 millonarios utilicen su fortuna para influir sobre actores políticos, presionar a un gobierno, comprar un medio de comunicación o una red social, o para procurarse los equipos jurídicos más caros frente a cualquier oposición, de forma tal de garantizarse impunidad total ante la justicia. Con un poder así, los supermillonarios tienen nuestro futuro en sus manos, socavando la libertad política y erosionando los derechos de la mayoría de las personas. Pasemos a la siguiente placa con algunos datos de lo que llaman una década dorada para los supermillonarios. En 2025 la riqueza de los supermillonarios aumentó 3 veces más rápido que la tasa anual promedio que llevaban los años anteriores. Un estudio ha revelado que los países más desiguales tienen hasta 7 veces más probabilidades de experimentar erosión democrática que los países con menos desigualdad. Los 1.000 millonarios tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que la gente corriente. Y son muchísimos menos, ¿no? Eso también le da otra perspectiva a ese dato. Con lo que se incrementó la riqueza de los 1.000 millonarios en el último año, se podrían distribuir $250 a todas las personas del planeta. Un poco un salario mínimo de la Argentina, ¿no? Más o menos. Y aún así los 1.000 millonarios continuarían siendo $500.000 millones más ricos que el año anterior. O sea, seguirían ganando una cantidad enorme de plata. Y este último dato que dice que los 12 supermillonarios más ricos del mundo acumulan en conjunto más riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, para mí está es aún más grave. Yo tengo otros cálculos que me hablan de 5 personas que acumulan la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Bueno, pasemos rápido un par de gráficos que también van por este lado. La evolución de la riqueza
de los supermillonarios. Estos son los que entran en la lista de Forbes con más de 1.000 millones de dólares por persona o por grupo familiar. Y acá vemos cómo en 1987 eran una infinitésima parte de lo que es ahora en términos reales el valor de esa fortuna. Como en el último año también creció más que el triple, al triple de velocidad, ya lo dijimos que lo que venía creciendo, eso está en la placa 7. Y además, como ya conté acá la semana pasada, y me parece que viene a cuento repetir, esa espiral tiene su propia dinámica dentro del grupo de los mega ricos. Si uno toma, por ejemplo, las personas con más de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos, son alrededor de 800, que el año pasado, en el primer año del segundo mandato de Trump, ganaron un total de $1,5 billones, $1,5 millones de dólares, entre ellos, entre 800 personas. Eso ya es un montón. Pero de ese $1,5 billones, la mitad, 700.000 millones de dólares, se lo repartieron entre los 15 de arriba. Es decir, la mitad para 780, 790, 800, la otra mitad para 15. Y de esos 700, es decir, de la mitad, casi la mitad, más de 300.000 millones de dólares, se los quedó una sola persona, Elon Musk. Es decir, la concentración sigue acelerándose incluso en la punta de la pirámide, y eso tiene efectos políticos muy concretos. Pero además, Oxfam muestra que el aumento de la fortuna de estas personas correlaciona directamente con la inseguridad alimentaria global. Quienes nos estén siguiendo a través de un dispositivo con pantalla verán que cuando pega un salto, la desigualdad global y la riqueza de los 1.000 millonarios también pega un salto la cantidad de personas en situación de inseguridad alimentaria en el mundo. Lo cual es lógico, porque lo que sobra en un lugar tiene que faltar en otro. Si unos pocos acumulan tanto es porque la mayoría tiene cada vez menos. Además, agrega este informe, las personas más ricas del mundo han construido su poder político a través de 3 mecanismos: comprando directamente el apoyo de políticos, invirtiendo para legitimar el poder de las élites, la famosa meritocracia, y garantizándose acceso directo a ciertas instituciones, atendido por sus propios dueños. Ahí también entra el dominio absoluto que tienen estos supermillonarios de los medios de comunicación, de los algoritmos, de las redes y de todas las herramientas de inteligencia artificial, que son las que usa hoy para informarse la mayoría de la gente. Más de la mitad de los medios de comunicación más importantes del mundo son propiedad de supermillonarios. 6 supermillonarios dirigen 9 de las 10 principales redes sociales. 8 de las 10 mayores empresas de inteligencia artificial están dirigidas por supermillonarios, y tan solo 3 de ellas controlan el 90% del mercado de los chatbots, que son la forma más habitual que tenemos de relacionarnos con la inteligencia artificial. Y el informe de Oxfam incluso muestra algo que redactó la Confederación Sindical Internacional y que lo llaman el manual de un golpe de Estado supermillonario. Está en la placa 9, y ahí explica 13 estrategias utilizadas por los supermillonarios para consolidar su poder, y les voy a pedir si por favor van haciendo clic mentalmente con cada uno que menciono y después me dicen si les suenan familiares o no. Financiación de movimientos de extrema derecha para dividir a la clase trabajadora. Recortes del gasto social mientras se aumentan las subvenciones a empresas. El control de los sectores empresariales, la industria y los medios de comunicación. El uso de los datos para manipular la opinión pública. Fomentar la división atacando a las minorías, fingiendo una retórica antielitista, generando caos y ruido para silenciar la oposición y reprimiendo a sindicatos y activistas. Justifican estas medidas disfrazándolas de seguridad, crisis o crecimiento económico, aunque en realidad están distorsionando y erosionando libertades y ampliando la riqueza y la influencia de los super ricos. Bueno, advierte también nuevamente sobre la utilización de chivos expiatorios como la población migrante, pero también la población LGBT, las mujeres y demás. Y luego ahonda en algunas propuestas para revertir este proceso, algo de lo que vamos a hablar mañana. Mañana vamos a meternos en
algunas propuestas para revertir este proceso. Pero antes quiero terminar de definir algo que sobrevuela todo lo que venimos hablando este mes, que también sobrevuela en buena parte lo que vengo planteando en Estado de Malestar, en el podcast donde muchos de estos temas están investigados más a fondo. Porque la respuesta ante estos planteos suele ser, lo único que se les ocurre es sacarles a los otros, ¿no? Zurditos, envidiosos, lo único que piensan es cómo sacarle a los que tuvieron éxito. Y no es lo único. No alcanza, de hecho, con sacarle a los otros, porque como ustedes vieron, se puede distribuir entre todos una sola vez un cheque de $250, de 1.000, de 2.000 dólares. No le solucionás la vida a todo el planeta si vos sacás y redistribuís. Además, mucho de ese valor es en forma de empresas que, si se ejecutara de un día para el otro, dejaría de existir. No tiene que ver con eso. Tiene que ver, en todo caso, con una asignación más inteligente de esos recursos que, acumulándose donde se acumulan, no solamente no tienen ningún valor para la sociedad, sino que, por el contrario, estimulan y fortalecen a quienes vienen a destruir a la sociedad, a dominar a la sociedad. Entonces, no alcanza con sacarles a los otros, pero ninguno de todos los problemas que tenemos va a resolverse mientras todo el poder siga estando tan acumulado. Vivimos en una época de muchísimas crisis. Hay crisis económica, hay crisis política o varias crisis políticas al mismo tiempo, hay crisis sociales, hay crisis migratoria, crisis de infraestructura, crisis de vivienda, hay crisis climática, sanitaria, hídrica, energética, hay crisis laboral, hay crisis en las escuelas, hay crisis en las familias, hay crisis de natalidad, hay crisis tecnológicas, psicológicas, institucionales, tenemos crisis de sueño, tenemos crisis de la libido, tenemos crisis de identidad, tenemos crisis de atención, tenemos crisis de la verdad, tenemos crisis de la imaginación y de la autoridad. Hay crisis de soberanía, crisis de hegemonía, crisis de representación. Pero ¿saben qué? Todas giran en torno a lo mismo. Son como un sistema solar que tiene su órbita alrededor de un solo eje. Y ese eje es la acumulación prácticamente sin límite de capital, ya no en una clase, como sucedió históricamente, sino en un grupo de 10, 15 personas que además fueron compañeros de la facultad, socios en distintas empresas, manejan grupos de chats entre ellos, deciden entre ellos hacia dónde debe dirigirse el mundo. Unas pocas personas que tienen cada vez más, mientras miles de millones se van quedando sin siquiera la promesa de que todo este sacrificio tiene un sentido y que en algún momento va a llegar algo mejor. No hay punto de equilibrio para esto. Somos nosotros o ellos. O le damos una solución a ese problema que marca esta época, que causa y acelera todas las crisis de esta época, o ellos van a encontrar, más tarde o más temprano, una forma de neutralizar definitivamente la disidencia, de consolidar el poder que están construyendo. Y eso se define ahora, en los próximos meses, en los próximos años. Esa es la tarea que nos tocó como generación. Y no hay nada más importante que esto. Y esto no solamente va para nosotros los laburantes, sino para la dirigencia política, sindical, empresarial, mediática, todos los que tengan algún tipo de cuota de responsabilidad con sus sociedades, con sus comunidades. Cuando discutimos la reforma laboral no estamos discutiendo reforma laboral, estamos discutiendo quién manda, si ellos o nosotros. Cuando discutimos endurecer penas o darle superpoderes a la CIDE o a la policía, no estamos discutiendo políticas de seguridad. Estamos discutiendo quién manda, si ellos o nosotros. Cuando se discute la ley de tierras, el cuidado de nuestros recursos naturales, la privatización del plan nuclear, la relación con China, o que haya aviones oficiales de Estados Unidos entrando y saliendo del país, paseando por todos lados, sin que nadie les pregunte absolutamente nada, bueno, no estamos discutiendo en realidad nada de eso. Estamos discutiendo quién manda. Y cada vez que un diputado levanta una mano para apoyar a Milei, no está apoyando a Milei, que después de todo no es más que una triste nota al pie de página de la historia. Está dándole herramientas a esta verdadera casta de superricos para que se terminen de adueñar del mundo. O en todo caso, en nuestro caso, de la Argentina. Y aunque ustedes, sí ustedes, puedan creer que no les va a tocar, aunque crean que si se portan bien van a quedar del lado de los pocos que se salvan, créanme, tómenme la palabra, de que cuando llegue el momento
no se va a salvar nadie. Acá si no nos salvamos nosotros entre nosotros, no nos va a salvar nadie.